Muy buenos días. Le damos la bienvenida a don José Bartolomé Sánchez Ruano, que es delegado en la Oficina del Gobierno de Canarias en Bruselas, adscrito a la Dirección General de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Este cargo lo ocupa desde 2019. Es una persona, yo creo, con un currículum importante. En este caso tengo aquí algunas anotaciones que, si me permiten, les cuento. Doctor en Economía por la Universidad de Las Palmas, diplomado en Estudios Europeos por el Colegio de Europa en Brujas, Bélgica, licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, y también con una trayectoria profesional muy interesante, jefe de gabinete de estudios del Consejo Económico y Social de Canarias, delegado especial del Ministro de Hacienda en el Consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, director corporativo en Caja Rural de Canarias, director general de Promoción Económica y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias y es funcionario de carrera del Gobierno de Canarias desde 1991, entre otras muchas cuestiones. Por tanto, le damos la bienvenida, le agradecemos que haya aceptado esta invitación y cuando quiera, pues tiene un tiempo de 25 minutos. Ahora. Gracias, presidenta. Muchas gracias por invitarme a comparecer en esta comisión. Yo he agrupado la presentación mía en 7 aspectos relevantes a destacar. Marco financiero plurianual y plan de recuperación, pacto verde, pacto digital, en cuarto lugar turismo como nuevo sector relevante, en quinto energía de futuro, en sexto lugar Canarias y las regiones ultraperiféricas en el nuevo marco financiero y, para terminar, en séptimo lugar, la conferencia sobre el futuro de Europa. En primer lugar, como les dije, el marco financiero plurianual. El 21 de julio se llegó a un consenso en el Consejo de Ministros de la Unión Europea sobre las grandes cifras para el marco financiero y el plan de recuperación. El marco financiero, como saben, tiene una duración de 6 años, de 2021 a 2027, y también se incluyó en este acuerdo el plan de recuperación para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Este acuerdo del Consejo tenía que ser ratificado por el Parlamento Europeo. Esta ratificación se produjo el pasado 10 de noviembre, hace muy pocos días, con algunos cambios. El Parlamento Europeo exigió y logró que el Consejo de Ministros le autorizase un aumento de 15.000 millones de euros en las cifras que estaban previstas inicialmente en el marco financiero. Estos 15.000 millones de aumento es interesante destacar porque van destinados a 10 programas de excelencia. Los programas de excelencia son los programas que la Unión Europea no reparte por países a priori. En general, en el marco financiero, en torno a un 90% hay un reparto por países, pero un 10% se queda para gestión de la propia Comisión Europea en programas de excelencia, y ahí los países tienen que presentar proyectos con empresas, entidades de varios países y compiten por el mejor. Por ejemplo, tenemos el programa Horizonte Europa para investigación y desarrollo, el programa Erasmus, el programa Unión Europea por la Salud, Europa Creativa, entre otros. Como sabrán, hace unos días se ha puesto sobre la mesa el veto de Holanda y Polonia. Hablaremos de eso posteriormente, si les parece, después de las preguntas. Se acordó también que, a pesar de que el marco es de 2021 a 2027, en el año 2023 se va a hacer una revisión intermedia, lo cual es bastante novedoso. Es relevante también destacar que el 30% del presupuesto tiene que dedicarse a la lucha contra el cambio climático, al Green Deal, que lo veremos ahora con un poco más de detalle. Pero por
comentarle las 6 grandes rúbricas del marco financiero plurianual, que son casi 1,1 billones de euros. La primera es Mercado Único, Innovación y Digital, que tiene un 8% del presupuesto global. La segunda, la más relevante, Cohesión, Resiliencia y Valores. Ahí están los fondos estructurales, ahí está la política agrícola, que tiene un 60% de los recursos. La tercera es Recursos Naturales y Medio Ambiente, un 20%. Y las 4 restantes, Seguridad y Defensa, Migración y Vecindad con los países del tercer mundo. El plan de recuperación, que es probablemente lo más relevante y lo que más se ha estado esperando, lo novedoso, tiene están las cifras de los 750.000 millones, como se han comentado, pero a mí me gusta agruparlo en 3 pilares. El plan de recuperación tiene 3 grandes pilares. Primer pilar, apoyo a los Estados miembros para la recuperación. Segundo pilar, apoyo al sector privado y a la inversión productiva. Y tercer pilar, aprender lecciones de la crisis, donde entran los programas de salud, de rescate, el Horizonte Europa, etc. En definitiva, lo que se pretende con el plan de recuperación, por resumirlo en 5 verbos, las inversiones y reformas deben basarse en renovar, mejorar la eficiencia energética en los edificios, conectar, ampliar el despliegue de la banda ancha y del 5G, modernizar la administración y los servicios públicos, electrificar, liderando las tecnologías limpias y renovables, y recargar estaciones de carga y el uso eficiente del transporte. En segundo lugar, como les comenté antes, tenemos el Pacto Verde. El Pacto Verde es el motor de la recuperación de la estrategia de crecimiento de la Unión Europea. Es la prioridad número 1 de esta legislatura europea, que dura de 2019 a 2024. ¿Pero por qué? ¿Por qué surgió la idea de hacer un Pacto Verde? Pues fundamentalmente para hacer frente a 4 crisis ecológicas. Crisis sobre la neutralidad climática, cambio climático, conservación de la biodiversidad. En tercer lugar, crisis de residuos, economía circular. Y en cuarto lugar, crisis de contaminación. Estas 4 crisis en el Pacto Verde se intentan concretar su acción y se propone específicamente actuar sobre los 4 sistemas económicos con más impacto en el medio ambiente, que son energía, movilidad, alimentación y construcción y infraestructura. Energía. Se pretende un mercado europeo integrado e interconectado, revisión de los planes de energía y clima. En movilidad, se busca llegar a una movilidad multimodal y sobre todo una promoción de los carburantes sostenibles. En alimentación, hay una iniciativa novedosa que se llama De la granja a la mesa, con lo cual se pretende acercar los productos de los agricultores de una manera directa a los consumidores y apoyar a los agricultores a lo largo de toda la cadena de valor. Y por último, el cuarto sector con más impacto, construcción e infraestructura. Aquí la idea es incentivar la renovación de los edificios y las normas de rendimiento energético que tienen los edificios. En el marco financiero, como vimos antes, y el plan de recuperación, al menos un 30% de todos los recursos deben destinarse al Pacto Verde. Esto hace que tenga una
potencialidad y unas capacidades económicas muy relevantes que se tienen que concretar luego en las actuaciones. De hecho, en el plan de trabajo de la Comisión Europea para el año 2021 hay ya establecidas 23 iniciativas legislativas sobre el Pacto Verde. Pasamos al tercer elemento, el Pacto Digital, la digitalización, que también se conoce como la transformación numérica. Hay que tener en cuenta que el petróleo del siglo XXI son los datos. Y en la anterior revolución digital, la Unión Europea, si me permiten el símil, puso las carreteras, puso las redes. Pero Estados Unidos puso los coches que circulaban por esas redes. Facebook, WhatsApp, Amazon, Google. Ahora, con esta nueva iniciativa de la Unión Europea, se pretende que Europa ponga la nueva carretera, una nueva carretera que se está construyendo fundamentalmente por China, que es la red 5G, la nueva autopista es la red 5G, y Europa tiene el decidido impulso de aportar, de poner sus propios vehículos, que serían realidad virtual, Internet de las cosas, inteligencia artificial, blockchain. Esta es la gran apuesta que está haciendo Europa en estos momentos por la transformación digital, y de hecho se plantea que se destinen al menos un 20% de los recursos del marco financiero a la transformación digital, pues lo cual da una idea de la importancia que se le concede a este apartado. En el plan de trabajo de la Comisión para el próximo año hay ya establecidas 11 iniciativas sobre la digitalización y sobre la transformación digital. Cuarto elemento, el turismo. El turismo como nuevo sector emergente para la Unión Europea. Hasta hace bien poco, hasta antes del coronavirus, el turismo tenía una importancia menor en el entramado de la Unión Europea. De hecho, a nivel orgánico no era ni siquiera una dirección general ni una jefatura de unidad. Estaba en una jefatura de unidad mezclada con otros elementos industriales. Con la pandemia, la situación ha cambiado. Entre otras cosas porque el turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia. Para hacer frente a ello, en el mes de abril, la Unión Europea planteó 14 ecoesquemas industriales para la recuperación de Europa. 14 ecoesquemas, entre los que está la construcción, el digital, agroalimentario, energía renovable, y aparece el turismo. Por primera vez, la Comisión fija en el turismo un elemento importante y necesario a desarrollar y a potenciar para poder salir de la crisis que vivimos. En este sentido, se ha propuesto recientemente la creación de una agencia europea del turismo. En la Comisión Europea hay direcciones generales y agencias ejecutivas. Pues se ha propuesto en esta línea, como les digo, crear una agencia europea de turismo para precisamente apoyar a esta recuperación del sector que tanta falta hace y tanta falta nos hace en Canarias. En quinto lugar, tenemos lo que he llamado energía de futuro. Canarias tiene muchas fortalezas ante dos fuentes de energía importantes que se quieren potenciar: el hidrógeno verde y la energía renovable en el mar, la energía offshore. Precisamente hoy, 19 de noviembre, la Comisión Europea va a presentar la estrategia sobre energías renovables en el mar. Con esta estrategia se quiere fijar
la capacidad europea y guiar de energía renovable en el mar hasta el año 2050. Para darles una idea de la importancia que tiene esta energía, solo hay que ver que en Europa, en la actualidad, tenemos más de 3.000 molinos eólicos en el mar. Pues bien, en España solo hay uno. En España solo tenemos un molino eólico en el mar que está en Canarias, precisamente, que está en la isla de Gran Canaria. Con esta nueva estrategia que se presenta hoy, se quiere multiplicar por 25 la actual capacidad europea de producción de energía renovable. Pues imagínense, si hay 3.000 molinos, pues multipliquen por 25 y nos sale. Lo que sería interesante es que en Canarias, que tenemos grandes condiciones naturales para subirnos a este barco y tenemos una gran infraestructura única, que es la plataforma oceánica de Canarias, que ha hecho grandes trabajos en este aspecto, pues tenemos ahí un trabajo que hacer y para el cual hay que agilizar la gestión burocrática para la inversión y para la investigación en este área. En sexto lugar, vamos a ver cómo ha quedado Canarias y las regiones ultraperiféricas en el nuevo marco financiero. El nuevo marco financiero 2021-2027, como hemos visto, Canarias y las RUP han quedado bien situadas, no bien situadas, yo diría que han quedado muy bien situadas. Y en este aspecto destacaría 5 áreas relevantes. Primera, la dotación adicional para las regiones ultraperiféricas en el FEDER, que estaba en 30 euros por habitante, aumenta hasta 40 euros por habitante. Un incremento de más del 30%. En segundo lugar, la dotación adicional, ya tenemos la dotación normal del Fondo Social Europeo, pero existía una dotación adicional, se fija en 473 millones de euros. Hasta ahora teníamos 175. Se multiplica por 3. Canarias tendrá en el Fondo Social unos 130 millones de euros adicionales. La tasa de cofinanciación, que era un elemento que al principio de la negociación de los fondos estaba, la propuesta inicial de la Comisión era de un 70%, pues finalmente se ha logrado que llegue a un 85%, con lo cual seguimos en la situación que estábamos hasta ahora. O sea que, bien, en mi opinión. En cuarto lugar, se mantiene la cooperación territorial de las regiones ultraperiféricas con su territorio próximo, con 271 millones de euros, que es el programa Interreg, MAC, con Madeira, Azores, Canarias, con Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Se mantiene también. Y en quinto lugar, destacaría que se aumenta la asignación para las regiones europeas en transición en los fondos estructurales, y Canarias está considerada región europea en transición, puesto que el Producto Interior Bruto canario está entre el 75 y el 100% de la media europea. Como les digo, se aumenta la asignación para estas regiones y además se van a tener en cuenta para el reparto de los fondos una serie de características en las que Canarias está mal, evidentemente, pero eso nos va a permitir conseguir más fondos. ¿Cuáles son? El número de desempleados en la región con respecto a la media europea, el número de jóvenes desempleados entre 15 y 20 años y 24 años, y el porcentaje de personas con bajos niveles educativos. En definitiva, Canarias, con el nuevo marco financiero, queda muy bien cuando a priori las condiciones parecían que no iban a ser esas, teniendo en cuenta además que el Reino Unido ha salido de la Unión Europea y hay menos recursos sin tener en cuenta el plan de recuperación. Y en séptimo y último lugar, para
terminar esta primera parte, quería comentarles sobre la conferencia del futuro de Europa. Iba a empezar. Esta es una conferencia de la que se llevaba hablando tiempo y estaba previsto que fuese su comienzo en mayo de este año. Evidentemente se ha suspendido por el coronavirus. Se va a relanzar el próximo año, ya está el acuerdo tomado. Ahora Europa está centrada en las tres crisis que tenemos sobre la mesa: la crisis sanitaria, la crisis social, la crisis económica. Pero esta conferencia sobre el futuro es muy importante y va a tener dos aspectos. Se van a discutir dos puntos fundamentales. Primero, las prioridades de la Unión Europea, Pacto Verde, digital o los que se decidan. Y en segundo lugar, las cuestiones institucionales. Esta conferencia es muy importante para que Canarias pueda continuar manteniendo, por supuesto, el artículo 349, el Tratado de Lisboa, que es el que da pie a todas las peculiaridades y particularidades de las regiones ultraperiféricas, y ahí hay que estar y estaremos vigilantes para que esta conferencia poder mantener nuestra situación e incluso aclararla, puesto que las condiciones de las regiones ultraperiféricas son objetivas y van a continuar siéndolo en el futuro. Ahí no hay opción de que cambien, porque fundamentalmente son, entre otras, cuestiones geográficas. Y con esto quería terminar. Muchas gracias de nuevo por la invitación y quedo a la espera de sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Comenzamos con las intervenciones de los grupos. El grupo mixto tiene la palabra don Ricardo Fernández de la Puente. Gracias, señora Presidente, y muy buenos días al compareciente. Yo primero quisiera agradecerle su exposición. La verdad es que ha sido una cantidad ingente, esa es la palabra, de información, y estoy seguro que en la segunda no seguirá ampliando esa información. La verdad es que ha sido muy sintética, muy concreta, muy al detalle, y diciendo muchas cosas muy interesantes. Yo creo, al menos así ha sido a mi parecer. Yo voy a plantear una serie de cuestiones en el tiempo que tengo, y la primera de ellas es la preocupación que yo creo que todos seguimos teniendo con el tema del Brexit. Es decir, me gustaría, si pudiese ser en su segunda intervención, alguna matización. Leemos en la prensa que parece que el Reino Unido, donde digo Diego, que esa salida definitiva pues no va a ser tan amigable dentro de las circunstancias en las cuales se negociaron, sino que ahora queremos volver a replantear una serie de cosas. Y eso luego crea bastante inseguridad, quizás más, yo creo que en el propio mercado británico, que no tanto en Europa. Y digo esto porque también hemos escuchado en estos días que lleva como presidente electo al señor Biden mandando algún mensaje, sobre todo por el tema de los acuerdos de Irlanda del Norte, que tan importantes fueron en su día, y quizás eso pues tenga influencia al haber cambiado esa presidencia de Estados Unidos. No es por irme del contexto de la reunión que estamos aquí, pero evidentemente la relación de Estados Unidos con Europa y con el Reino Unido, pues quizás con la nueva presidencia de Estados Unidos pueda mejorar de lo que ha sido estos últimos años, que no creo que ha sido la más afortunada. Ese sería un tema. En segundo tema, usted ha hecho y me referiré casi al final, al tema de las redes ultraperiféricas, pero en la política agraria común, en la PAC, y según las últimas cifras y que hemos comentado aquí, la propia consejera así también lo ha dicho, el reparto en el POSEI, pues vemos que hay una reducción. En el caso concreto de Canarias estamos hablando pues una cantidad que en los presupuestos que estamos hablando pues sería insignificante o sería despreciable, pero que para nuestro sector agrícola, ganadero y pesquero es una cantidad muy importante. Estamos hablando de unos 10 millones al año aproximadamente de reducción en los ingresos, en las subvenciones previstas para el campo de Canarias, que si lo llevamos a datos del 2013 pues estaríamos hablando de 20 millones anuales aproximadamente. Me gustaría saber si todavía tenemos algún margen de maniobra o está todo hablado. En fin, yo creo que nuestro sector agrícola está. Ha comentado el tema del programa o del proyecto de la Granja a la Mesa. Creo que es muy interesante. Del proyecto de la Granja a la Mesa,
tenía entendido que no está del todo, digamos, definido y cerrado, sino que habían algunas aportaciones de última hora y demás. En cuanto al tema del turismo, bueno, pues yo creo que el turismo ha sido la gran olvidada de la Unión Europea. Usted también lo ha manifestado en su intervención. No hay una política turística europea, no hay unas recomendaciones, y lo hemos vivido y lo sufrido en el tema ahora mismo del COVID. Es decir, al que no haya esa política común, esa toma de medidas para ante un problema grave, pues nos ha llevado a la situación esta. Por lo tanto, me agrada el conocer esa creación de la Agencia Europea del Turismo. No sé si, bueno, en este momento o no, más adelante me pueda facilitar más información sobre cuáles son sus objetivos, qué pretende, en fin, cuáles van a ser un poco las competencias que va a tener. En el tema de la inmigración, que no se ha comentado, pero que sí yo creo que es un tema que está lamentablemente demasiado candente, sí me gustaría saber si en Europa se habla de algún tipo de alguna política europea común de inmigración que sea efectiva y eficaz, porque desde luego si la hay, se está demostrando que no es nada efectiva ni nada eficaz, y a las imágenes que estamos viendo todos los días en Canarias nos tenemos que referir. Luego, en relación a la tecnología, transformación digital, pues evidentemente tiene que ser el valor del alza. Las autopistas del futuro o del ya presente están en esa línea. Pero sí me ha extrañado, y yo se lo hacía ver a la rectora de la Universidad de La Laguna cuando estuvo precisamente en esta misma comisión, el hecho de que la partida de I+D+I prevista pues se reduce incomprensiblemente. Quizás toda esa investigación, ese desarrollo que tiene que ir aparejado, que sea de generación propia dentro de Europa y que en las universidades pueden hacer mucho, pues aparentemente, y digo aparentemente, parece que se ha perdido. Y con el tema de la RUT, bueno, pues usted ha hecho un balance positivo, evidentemente, a las cifras que estamos viendo. Yo creo que la consideración de región ultraperiférica siempre ha sido un valor en sí mismo para aquellos territorios alejados del continente europeo, y esa línea pues se tiene que mantener. Por eso comentaba anteriormente lo del tema de la política agraria común, referido concretamente a nuestra condición de región ultraperiférica, y también en el caso de Madeira, quizás en este caso ha sido un poco, y con todo el cariño y reservas digo, cicatera la Unión Europea al rebajar concretamente estas partidas en las cantidades que estamos hablando. Yo sé que le he planteado muchos temas, se me acaba el tiempo, ya me está ayudando la señora presidenta, pero bueno, si de alguna de los temas que tiene a continuación el tiempo pues me puede conectar, pues se lo agradezco, y le reitero el agradecimiento por su intervención. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Jesús Ramos Chinea por Agrupación Socialista Gomera. Muchísimas gracias. En nombre de nuestro grupo, la Agrupación Socialista Gomera, también le damos la bienvenida a esta comisión de estudio, y por supuesto agradecerle su primera intervención, donde la verdad que los datos que usted nos ha facilitado son, pues creo que van a ser parte importante de cuando hagamos pues el texto final que salga de esta comisión, porque creo que son realmente interesantes. Y yo quisiera empezar pues hablando de esa cofinanciación al 85%, que es un reto importante que hayamos conseguido, y también que se haya subido la asignación de los fondos FEDER en un 33%. Yo quería preguntarle en este sentido si nos podríamos encontrar con alguna sorpresa de a última hora en sentido tanto positivo como negativo. Y negativo me refiero por también el apunte que usted daba en su primera intervención sobre el veto de Holanda y Polonia. Me gustaría saber en su segunda intervención si puede ahondar un poco más en este asunto, porque creo que puede ser relevante para los intereses de Canarias. Luego, siguiéndome en algunos aspectos, para comentarle algunas dudas sobre el Pacto Verde, también, nos estamos adaptando ahora en Canarias, pues con la tramitación de la Ley de Lucha contra el Cambio Climático y Transición Energética, que creo que es una de las leyes más importantes que vamos a tramitar esta legislatura. Pero luego a mí me da un poco de miedo la visión que pueda tener Europa respecto a Canarias, pues por las diferentes vicisitudes que hemos sufrido con respecto a esto en los últimos años, como por ejemplo esas sanciones por los vertidos y diferentes cuestiones medioambientales, con la cual la visión que tiene Europa de Canarias quizás no sea muy positiva. Por lo tanto, creo que se hace más necesaria que nunca esa ley de lucha contra el cambio climático en Canarias, porque realmente tratará y evitará cuestiones como esta, y por supuesto mejorarlas para hacer un uso adecuado, sobre todo del agua, un bien tan escaso y tan necesario. Sobre el pacto digital y la inserción del 5G,
Se oye continuamente que hay colectivos en contra de este avance. A mí me gustaría preguntarle, pues, qué reticencias hay dentro de los Estados miembros de la Unión Europea y qué diferentes posturas tienen al respecto. Sobre el turismo, yo creo que es un acierto que pueda existir una agencia europea del turismo. Es una gran idea. Porque hasta ahora hemos visto, no solo con la COVID, esa disparidad de criterios que han tomado cada uno de los países. Antes de que tuviésemos esta pandemia, también existían criterios pues diferentes. Lo digo, por ejemplo, en el caso de las reclamaciones. Muchas veces no sabíamos a qué ley atenernos. A lo mejor esa reclamación se hace en un complejo hotelero en España, en Canarias, pero luego, tras la reclamación, se aplica la ley del país de origen del visitante. Por tanto, creo que sería acertado tener criterios en común en este sentido también. Sobre la RUP, yo creo que comparto también su visión. Creo que queda muy bien situada. En un principio, creo que el panorama que teníamos era mucho más negativo, pero creo que finalmente hemos conseguido de alguna manera pues minimizar ese impacto negativo que teníamos en un principio. Y yo veo un acierto enorme que se pueda continuar con los programas de Interreg MAC. Creo que son un acierto porque nos ayuda sobre todo a tener una cooperación con otras regiones y en las que se obtiene un beneficio mutuo. Por un lado, el desarrollo de esas regiones y por el otro lado también pues que Canarias pueda exportar conocimiento, a la vez también pueda pues internacionalizar su economía, también, pues como ya dije, ese conocimiento, y que ambas regiones pues puedan, o las diferentes regiones puedan surtirse de esto. A mí sí me gustaría en este sentido, y lo he hecho otras veces, es que pudieran incluirse otras regiones. A ver si usted me puede decir qué posibilidad hay o qué viabilidad hay de que se pueda ser efectiva incluir otras regiones. Y pues creo que es esencial también lo que usted decía de esas prioridades que en esa conferencia del futuro de Europa, las prioridades que tenemos ahora mismo y los retos que tenemos ahora mismo, y también esas cuestiones institucionales, si se va a seguir respetando ese papel de Canarias como RUP y por lo tanto beneficiarse de esas características especiales que son necesarias para nuestro desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jesús. Tiene la palabra por Si Podemos Canarias, don Manuel Marrero. Buenos días a todos, buenos días, don José, y muchas gracias por su esquemática y concisa exposición, porque nos ha dado usted un panorama, creo que bastante genérico, pero claro, de dónde están las prioridades de la Unión Europea y dónde están los puntos fuertes en estos momentos. Es decir, nosotros nos preocupa, porque claro, hablaba usted del veto de Holanda, que fue el previo, pero es que el posterior es el de Polonia y Hungría, que lo tenemos ahí presente y que, bueno, está lo que parecía que estaba mínimamente desbrozado. Cuando aparece la cuestión de los derechos humanos en el debate de la Unión Europea, pues hay gente que no los cumple y que utiliza su posibilidad de chantajear para que no se vea afectado por el incumplimiento de los derechos humanos, lo cual deja en evidencia la multiplicidad de Europa, es decir, que no es aquella Europa inicial, sino una evolución posterior donde se ha ido sumando países diversos con intereses distintos y a veces por geoestrategia, más que otra cuestión, posiblemente. Hay una cuestión que en todo este plan de reconstrucción, que se llama así dentro de la Unión Europea, todo se va a basar posiblemente en proyectos, es decir, que casi todo vendrá a través de proyectos, probablemente, ¿no?, de los distintos estados, o muchas de las cantidades de dinero. Se nos está recomendando desde la Unión Europea al Estado español que equilibremos entre solicitud de subvenciones y solicitud de ayudas a reembolsar.
Es decir, hay un claro interés en que no solo se acoja a los 72.000 millones, sino que hay una cosa que se acoja hasta llegar a los 140.000. Por tanto, claro, hay un claro interés en ese aspecto que se supone que es de los mismos países que en un principio vetaban el que se diera de esas cantidades en subvenciones. Hay una preocupación que yo creo que los lobbies, desde mi punto de vista, siguen ganando terreno dentro de la Unión Europea a la hora de plantear determinadas políticas, como por ejemplo la energía, la cuestión de emisión de la energía, planteando energía de generación concentrada, es decir, que da la sensación de que siguen mandando mucho dentro de la Unión Europea estos lobbies. No sé cuál es su visión. Me gustaría saber que usted de alguna manera nos diera alguna pincelada sobre la acción propia del Gobierno de Canarias dentro de la Unión Europea y la capacidad de influir en determinadas políticas que tenemos, porque no sé, como región ultraperiférica, qué capacidad tenemos. Y hay una preocupación que la hemos manifestado, y estos días está otra vez muy en alza el asunto de la política migratoria. Es decir, no hay una política migratoria común dentro de la Unión Europea. Los países del norte y del centro de Europa se han inhibido, han trasladado la muralla de fortaleza hacia el sur, y en lo que significa Canarias ni siquiera muralla de fortaleza. No queremos que Canarias se convierta en un punto caliente de la migración, como desde la Unión Europea se decidió que fuera Lesbos, Lampedusa, etcétera, que fue una decisión política de la Unión Europea. Manténgase ahí a 20.000 personas metidas en la isla o metidas en ese lugar, y por tanto habrá que plantearse qué se puede hacer desde la Unión Europea respecto a eso. Nos preocupa qué va a pasar qué capacidad de incidencia podemos tener con el Brexit, es decir, los resultados para Canarias y la capacidad de incidencia que podamos tener respecto a que se pueda seguir manteniendo unas ciertas relaciones que no perjudiquen en exceso a Canarias. Está claro que aunque en el Estado español el 12 y pico por ciento del Producto Interior Bruto pertenezca al turismo, en Italia sea algo seguramente similar, o en Francia también algo parecido, es extraño que la Unión Europea no haya tenido ese interés porque el turismo. Y sin embargo, tampoco ha habido una política común respecto a la crisis sanitaria. Es decir, aquí ha habido problemas diversos de trasvase de unos países a otros, corredores seguros. Todo ese asunto ha ido un poco a trancas y barrancas. Es decir, no ha habido una firmeza ni una cuestión de escaso de tener una coordinación suficiente. Se ve que se inicia algo de diversificación en el sentido de soberanía energética y alimentaria, ¿no? En ese aspecto, puede haberlo. Y hay una cuestión, y termino ya, voy terminando enseguida si me dejo un minuto, que también nos preocupa, es decir, que es dinero de Europa que venga para grandes infraestructuras, llámese puerto de Fonsalía, trenes, etcétera, que en estos momentos puede que fuera. Eso, supongamos que se aprobaran proyectos de trenes, eso ya ocupa la cuota que le podía corresponder a Canarias en trasvase económico, ¿o no? Es simplemente su visión sobre este tema, porque claro, si hablamos de 3.000 millones, pues de qué está o demás, no nos va a corresponder todo lo que la Unión Europea disponga para el asunto. Y después, la cuestión del 5G, o sea, para dar la sensación de que posiblemente se haya alineado más con las posiciones tecnológicas de China, algunos países, por ejemplo el Estado español así lo ha hecho, que con las posiciones tecnológicas de Estados Unidos respecto al 5G. Y esa es la batalla que se está dando ahora mismo en la Unión Europea y que es estratégica de cara al futuro, está claro. Y finalmente termino con el Sáhara, es decir, cómo se ve la cuestión del Sáhara y en estos momentos el problema que tenemos en estas costas africanas desde la Unión Europea. ¿Qué visión se tiene desde allí? Nada, muchísimas gracias. Gracias, señor Marrero. Tiene la palabra doña Esther González, de Nueva Canarias. Gracias, presidenta, señorías, señor Sánchez Ruano. Buenas tardes ya. En primer lugar,
quiero darle la bienvenida a esta comisión de estudios sobre el escenario de la Unión Europea para el septenio 21-27 y decirle y darle en nombre de mi grupo parlamentario pues que es todo un lujo que esté aquí pues como compareciente, principalmente por su gran experiencia. La presidenta ha hecho un breve resumen. Nosotros nos conocemos hace muchos años y conozco más exhaustivamente, pero vamos, por su experiencia, dilatada experiencia en el tiempo, al margen de que en estos momentos pues ostente la dirección de la oficina canaria en Bruselas y agradecerle pues la aceptación de esta invitación. Yo voy a limitar mi intervención a 4 preguntas pues muy concretas. La primera es, como ya han dicho los que me han antecedido en la palabra, pues el veto de Hungría y Polonia y el plan de recuperación europeo, y yo le preguntaría qué entiende usted que podría realmente suceder, o dicho de otra manera, si hay un plan B que permita solventar esta eventualidad. En segundo lugar, pues sabemos que el plan de recuperación se va a guiar por el semestre europeo como hilo conductor para invertir estos fondos europeos, y la pregunta que le hago es ¿en qué áreas o en qué sectores se le ocurre puede gastar España estos fondos? En tercer lugar, habla de usted de la nueva estrategia europea de energías renovables en el mar, y a mí me gustaría o le pediría que nos ampliara la información sobre este tema y nos guiara sobre cómo, entiende usted, se podría potenciar este sector en Canarias, donde realmente si hay algo que nos sobra es mar. Y en cuarto lugar, igual me daba tiempo de más, yo creí que no me iba a dar tiempo más, si me da, pues no será el cuarto, será el penúltimo. Algo que no tiene que ver con el objeto de su comparecencia, pero de la que a buen seguro pues yo creo que está bien informado. Ayer, como sabe, se publicó en el boletín oficial el Real Decreto Ley, el 34/2020, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial al sector energético y en materia tributaria, en cuya disposición final primera, si no estoy equivocado, regula la modificación de la ley del REF y además permite materializar la Reserva de Inversiones de Canarias y prorrogar el plazo de inscripción de la Zona Especial Canaria hasta el 31 de diciembre del 2021. Hoy ha salido en prensa que tanto la COE como la Confederación Canaria de Empresarios han mostrado su disconformidad y han manifestado que no cumple con las expectativas que habían depositado pues las empresas canarias, ya que precisamente no cumple con la necesidad que tiene ahora Canarias de ampliar ese plazo más allá del 31 de diciembre del año 21. Y yo sí que le preguntaría si desde su experiencia, desde su conocimiento, si podría informarnos sobre si el gobierno de España pues tiene capacidad legal para ampliar esos plazos pues más allá de ese 31 de diciembre del año 21. Como me queda tiempo, sí que también, como ya han dicho también algunos de mis predecesores, sí que me gustaría pues que nos pusiera o nos informara sobre qué conocimientos tiene sobre ese plan de Europa en temas migratorios, que lo hay, si lo hay no, o escasea, o si lo hay desde luego es muy débil y no se ha cumplido, y dada la situación que tenemos en Canarias en este momento, una situación que además se ha llevado a tal límite que ya es muy preocupante, si podemos esperar algo de Europa en esos términos. Y efectivamente también, como me parece que decía el señor Ricardo Fernández Lapuente, con el tema europeo, con el tema del turismo, exactamente lo mismo. Usted dijo que no había sido importante hasta este momento, no se había tenido muy en cuenta, pero con el tema de la pandemia, que ha pasado a ser pues uno de los temas estrella, sí que también tampoco se ha actuado de forma coordinada, y eso es lo que brilla por su ausencia, la coordinación en políticas migratorias y en políticas turísticas. Muchas gracias. Gracias, señora González.
Tiene el turno don Carlos Ester por el Grupo Popular. Muchas gracias. Bienvenido, señor Sánchez Ruano. Muchas gracias por su explicación. Y hay varios temas que se han tocado, no voy a ser tampoco repetitivo, voy a formularle algún tema nuevo. Sí es cierto que tenemos que empezar a analizar que el presupuesto de la Unión Europea en este último año yo creo que ha cambiado mucho su línea de actuación, sobre todo por lo que los acontecimientos más recientes. Principalmente ya el Brexit se veía venir, pero el COVID ha sido un tema bastante incipiente y que ha cambiado mucho las ideas y las líneas de este presupuesto, ¿no? Ya el propio Charles Michel y Ursula von der Leyen ya dijeron en abril del 2020 que el próximo presupuesto iba a ser clave para una recuperación duradera, ¿no? En toda Europa, y se hacían necesarias determinados ámbitos para agilizar lo que son los recursos y los mecanismos para poder hacerlo posible. Yo creo que es una de las claves importantes. Yo creo que si hace usted alguna consideración al respecto, porque no siempre hemos tenido esas agilizaciones para poder desarrollar políticas, y ahora cuando económicamente más las necesitamos, ¿no? Necesitamos nuevos instrumentos también de recuperación. Si usted bien comentó que han salido unas nuevas líneas de 15.000 millones de euros por programas de excelencia, pero entran dentro de esa línea que estoy comentando ahora mismo, y la pregunta es: Canarias, ¿qué debería hacer para poder también acometer y coger parte de esos millones? Porque Canarias hoy en día, a día de hoy, con las circunstancias que estamos viviendo, está tocada porque hay dos temas fundamentales. El primero, el turismo, que es nuestro primer sector. El turismo hay que recuperarlo de determinada manera. Las políticas ahora mismo en cuestión de entrada y salida de visitantes y de turistas es un tema que es una asignatura pendiente, y no hay prácticamente turismo en Canarias, y yo creo que esta noticia de que Europa meta mano en el tema del turismo creo que es fundamental, y sobre todo para Canarias. Por otro lado, estamos viviendo un problema de inmigración, también lo dijo el señor Fernández de la Puente. Creo que las políticas migratorias deben también sopesarse y someterse a nivel europeo, y de esto ya el otro día vino también los dos eurodiputados que tienen representación de Canarias en el Parlamento Europeo, y hablaron acerca del tema de la política migratoria que tiene que acometer también la Unión Europea, ¿no? Y luego, por supuesto, las ayudas que siempre ha tenido Canarias y que creo que son fundamentales, esos fondos fundamentales para Canarias, como son la PAC, el POSEICAN, el REA, las ayudas al plátano, y también las políticas de cohesión, porque también estamos pasando un momento social importante. Los fondos FEDER y los fondos sociales, que ya los ha comentado usted, pero con los fondos sociales, esos más de 400 millones de política social que también van a venir, tienen que ser también captados en esos más de 100 millones por la política hacia proyectos de Canarias para ayudar a la comunidad autónoma, ¿no? Creo que eso es muy, muy importante y que tenemos que remar en esa línea. Y hay que remar en esa línea tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno de España. Los dos tienen que hacer el esfuerzo considerable para atraer los máximos recursos, no solamente para España, sino para Canarias. Ya hemos visto que en política migratoria no se están haciendo bien las cosas, y creo que hay que reconducirlo. Hay que mantener el régimen económico y fiscal, la RIC, la zona CEC. Nosotros tenemos grandes ventajas a nivel, bonificaciones y criterios de ayudas para atraer empresas a Canarias. Usted estuvo, al igual que yo presidí la zona franca de Gran Canaria, como usted fue el primero que así lo hizo, y sabemos perfectamente estas bondades para atraer y poner facilidades a las empresas. El último decreto del que habló ahora mismo la señora González, pues no es del contento, no es del agrado de los empresarios, y por eso digo que tenemos que trabajar todos en la línea, tanto Gobierno de España como Gobierno de Canarias, en poner sobre la mesa también las vías, porque por mucho dinero que venga, si no ponemos los recursos o no ponemos las vías para poder formalizarlo, agilizarlo y contentar a aquellos que traen las inversiones y generan empleo, de poco nos servirá, ¿no? El AIEM también es otro de los temas que es también fundamental, como tiene Francia el Octroi de Mer, que es otro, son esos tributos locales a los que hay que hacer también mención, ¿no?
Por lo tanto, señor Ruano, yo le quiero lo único decir que ante todos estos proyectos que vienen y todo este dinero, ¿usted cree que es necesaria también una oficina, como tienen otras comunidades autónomas en Bruselas, para la tramitación de diferentes proyectos que ayuden también a todos los empresarios, y ya termino, señora presidenta, que ayuden también, bueno, pues a agilizar y a facilitar y a orientar a Canarias a coger y a captar el mayor número de recursos? Le dejo esas preguntas y le reitero mi agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Ester. Por el Grupo Nacionalista, don Juan Manuel García Ramos. Gracias, presidenta. Señor Sánchez Ruano, nuestro grupo dijo que una de las personas que tenía que estar en esta comisión era usted, aunque no lo invitamos directamente porque ya lo había invitado Nueva Canarias, pero vamos, creo que usted debía haber sido invitado por todos los grupos, ¿no? Y la verdad es que su exposición y las líneas que nos ha trazado debió haber sido el proemio de esta comisión, porque nos ha abierto usted muchas líneas de reflexión, ¿no? Y lo felicito porque usted une a su capacidad de alto funcionario sus capacidades también académicas, ¿no? Que las hemos aquí comprobado cuando habló de su tesis doctoral, ¿no? Yo le traía, yo aparte de oírlo, pues claro que los 7 bloques esos me parecen muy donde hay que ahondar mucho, pero yo traía una especie de chuleta previa porque lo he seguido y quería hacerle algunos comentarios en este sentido. El 21 de octubre de este 2020 yo recibí un escrito de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos en el que se afirmaba literalmente que las recientes negociaciones sobre los fondos europeos a nivel de jefes de Estado y de Gobierno europeos se han saldado con un éxito sin precedentes para los fondos destinados a la RUP. Yo me quedé un poco perplejo porque mi compañero Narváez Quintero, que tiene mucha sensibilidad con el POSEI, en esos momentos estábamos con muchas dudas con respecto a todos los fondos destinados a las cuestiones agrarias, ¿no? En ese sentido me gustaría, usted no se ha referido, cuando ha hablado, me parece, de los fondos, no se ha referido al POSEI, pero sí me gustaría que me diera su versión al respecto porque es una curiosidad que compartimos, ¿no? Y luego también le he seguido, le hicieron una entrevista el 13 de enero de este 2020, cuando yo creo que usted recién nombrado, o casi recién nombrado, y usted planteaba que tenía una agenda de preocupaciones que era la siguiente, ¿no? ¿Cuál era el estado de las negociaciones con la Unión Europea en cuanto a la tasa de cofinanciación? Nos lo ha aclarado. Eso está decidido, que es el 85%. Muy bien, ¿no? Esa primera parte que usted planteaba. En segundo lugar, también se planteaba usted en qué situación se encontraban las ayudas de Estado en su próxima convalidación por parte de la Unión Europea, cosa de la que me parece que no le he oído hablar, ¿no? O sea, me gustaría también si puede usted referirse a algo de esto que nos lo aclarase, ¿no? Y luego también hay otra preocupación, que la negociación que hay abierta sobre las ayudas al transporte del tomate tras la salida ya prevista del Reino Unido, ¿no? Eso es otro asunto que no ha sido tocado y me gustaría también hasta qué punto esa agenda usted la ha visto cumplida. De las cosas que le he oído hoy, esa parte, uno de los bloques, de los aspectos fundamentales de los que se ha referido, es los de la migración y vecindad con los países del tercer mundo. Los compañeros de Sí Podemos y de Nueva Canarias creo que también han insistido en esto. Yo no he oído otros, pero nosotros también estamos preocupados con esto, ¿no? Hemos seguido la presentación del plan de migración de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, que es donde se está discutiendo en estos momentos, ¿no? Y la verdad que cuando vemos las líneas de estos planes, las claves del Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea, la verdad que en estos momentos que estamos sufriendo esta crisis migratoria no se cumple nada de lo que aquí se dice, ¿no? De las claves estas. Las claves dice procedimientos más rápidos y eficientes en la frontera, un sistema de contribución flexible al mecanismo de solidaridad, un mecanismo de retorno común, mecanismo de vigilancia independiente de las posibles violaciones de los derechos humanos en la frontera. Es decir, ¿esto qué es, don señor Sánchez Ruano? ¿Esto es literatura? ¿Esto es poesía? ¿O esto en qué momento está
este documento, porque desde luego no dudamos, sobre todo también con las reservas que se han sido expresadas aquí también, creo, por el portavoz de Sí Podemos, de países como Hungría y Polonia, y yo creo que también todo lo de Visegrado, ¿no? La República Checa y también Eslovaquia, ¿no? Es decir, que son países que tienen un poco de reparo a la hora de aceptar un pacto de migración y asilo conjunto, ¿no? Y eso forma parte también de esa especie de desintegración silenciosa que estamos observando de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que nos ha abierto usted, y ahora por último también, para no dejarlos del Sáhara, se sabe, y yo esto lo he seguido también, que la Unión Europea está pagando desde hace algunos años, por ejemplo, a países como Marruecos, del orden de 130 millones, yo tengo apuntado eso en 2018, 130 millones para freno de los flujos migratorios. ¿Estas ayudas se siguen dando a Marruecos o no se siguen dando? Es posible que lo que estamos sufriendo en estos momentos sea debido a que se ha producido un freno en ese tipo de traspaso de recursos desde la Unión Europea a estos países del tercer mundo, bueno, o por lo menos países ajenos a la Unión Europea. Y bueno, ya creo que me he pasado. Gracias, Presidenta, por la generosidad. Gracias, don Juan Manuel. Tiene la palabra doña Rosa Bella Cabrera por el Grupo Socialista. Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señorías. Señor Sánchez, buenas tardes y bienvenidos. Lo primero, pues, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradecerle que aceptara la invitación para comparecer en el seno de esta comisión. Y también, por supuesto, agradecerle toda la información que nos ha traído, que nos permite, pues, acercarnos un poco más a la situación actualmente planteada en la Unión Europea respecto a ese marco financiero y al Fondo de Recuperación. Yo voy a ser bastante breve en mi intervención porque considero que lo importante hoy es escucharla a usted y todo lo que pueda informarnos y aportarnos. Sin embargo, sí me gustaría conocer su posición respecto a algunas cuestiones, si a usted le parece bien. Tal como usted ha dicho, pues España es uno de los países más afectados por la pandemia, pero sin duda también es el segundo país que será más beneficiado por esos fondos que ha puesto Europa sobre la mesa para la reconstrucción tras la crisis. Y dentro de España, por supuesto, Canarias, que como usted ha destacado por sus especificidades y por su alta dependencia del turismo que actualmente está tan debilitado, necesita de manera urgente tirar de esos fondos. Sin embargo, en estos últimos tiempos llevamos escuchando por parte de expertos y analistas en política europea y en política nacional determinadas dudas respecto a la capacidad administrativa que puedan tener las instituciones para gestionar a tiempo esas ayudas al juntarse tal cantidad de fondos que usted ha detallado tan perfectamente. Y es en base a esa cuestión que me gustaría saber, dentro de las competencias que tiene la oficina que usted dirige en Bruselas, ¿qué pasos está dando para que el trámite de esos dineros que espera obtener Canarias, que están en torno a 3.600 millones del plan New Generation, más los que se sumarían los fondos estructurales a repartir entre 2021 y 2027, que ese trámite sea ágil y eficaz y llegue al archipiélago en el menor tiempo posible? A todos los territorios les urge, evidentemente, que se cierre filas en Europa, que se pongan de acuerdo y que se cumpla con la agenda que hay acordada entre el Consejo Europeo y el Parlamento. Sin embargo, como ha destacado usted y algunos de mis compañeros, no dejan de surgir dificultades, como es el del pasado lunes, el veto impuesto por Hungría y Polonia al instrumento que condiciona las ayudas europeas al Estado de Derecho. Entonces, como ya decía, Canarias, para revertir la actual situación económica y social que tenemos, necesita de esas ayudas. Entonces, me gustaría saber su posición. ¿Qué planteamiento haría usted para, una vez esté aprobado ese marco presupuestario y ese fondo de recuperación y reconstrucción, para lograr que Canarias reciba cuanto antes la ayuda y ponernos en marcha y obtener los resultados que tanto necesita el archipiélago? Por mi parte, nada más, esperar su contestación y agradecerle nuevamente su presencia en esta comisión. Muchas gracias, doña Rosa Bella Cabrera. Tiene nuevamente tiempo máximo de 20 minutos, señor Sánchez Ruano, para dar respuesta a las cuestiones que se le han planteado. Gracias, Presidenta. Pues no son pocos temas, la verdad, ¿eh? No son pocos temas, ¿eh? Pero bueno,
paso a paso. Pues quizás lo primero, lo más de actualidad, el veto de Hungría y de Polonia. Hoy, precisamente, hay una cumbre en Bruselas, bueno, una cumbre telemática de los jefes de Estado para ver, iban a tratar otros temas, pero esto estará sobre la mesa. El veto de Hungría y Polonia de momento ha sido a nivel de representantes permanentes. Parece que va a continuar, pero habrá que ver. Hay que tener en cuenta también, por otro lado, que Polonia, en el periodo 2014-2020, ha tenido asignados 76.000 millones de euros de fondos europeos. Esto es más dinero del que ha recibido España e Italia juntos. Polonia es el mayor beneficiario de fondos estructurales ahora mismo de la Unión Europea. Y Hungría tiene asignados 21.000 millones de euros, que es mucho dinero teniendo en cuenta que en Hungría hay menos de 10 millones de habitantes. ¿Hay otros caminos posibles? ¿Hay un plan B? Pues sí. La verdad es que existen precedentes. Existen precedentes como un pacto intergubernamental, que habría la posibilidad de que algunos países, los que quisieran, firmasen un pacto para poner en marcha el plan de recuperación con los recursos propios. Tengamos en cuenta que el veto de Hungría y Polonia es por cuestiones de Estado de Derecho, por cuestiones sociales, por llamarlo de alguna manera, pero lo que ellos van a bloquear es una decisión de recursos propios, una decisión que va a impedir que la Comisión Europea salga a los mercados a buscar dinero para pagar el plan. La opción del pacto intergubernamental está ahí, ya existe, porque hay precedentes como el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, en el cual están algunos países de la Unión Europea, no están todos. Entonces, bueno, hay que esperar acontecimientos, hay que esperar a ver cómo. Yo soy optimista, yo por naturaleza soy optimista y confío en que el veto digamos, no vaya a llegar hasta el final, pero si llega hasta el final ya hay algunas personas poniendo sobre la mesa la posibilidad de hacer un pacto intergubernamental como una salida a este impasse en el que estamos. Brexit. El Brexit, la verdad es que ya quedan pocas semanas para final de año y el lío, por llamarlo de alguna manera, continúa igual. La Unión Europea ha previsto un fondo de contingencia para la incidencia que pueda tener el Brexit en la economía europea de 5.000 millones de euros, que está ahí, que está definido en qué se va a gastar, pero no se quiere hacer público, no se ha querido hacer público, puesto que esto, digamos, daría ventajas negociadoras a los ingleses para ver qué es lo que piensa Europa que le va a costar más y a lo que va a dedicar. Igual ahí podría entrar, por ejemplo, el tema de los tomates que se mandan al Reino Unido, las ayudas al transporte, está por definir. Al final el Brexit está pendiente sobre todo de dos cuestiones: de la pesca. Los ingleses quieren pescar, no nos quieren dejar pescar, pero es que resulta que los barcos, el mayor consumidor de los pescados que se pescan en el Reino Unido es la Unión Europea. O sea, quieren pescar ellos, no tienen barcos, entonces, bueno, ahí hay una pescadilla que se muerde la cola que es difícil de concretar. El recorte del POSEICAN, que han hablado muchos de ustedes también. Efectivamente, ese recorte está ahí, pero todavía no está terminada la partida. Todavía queda margen, no mucho tiempo, pero queda todavía un par de semanas de negociación para que el presupuesto de la PAC internamente podamos, digamos, rescatar esos 10 millones de euros que a día de hoy están perdidos. Pero, como digo, no ha terminado todavía la partida y bueno, la verdad es que se está haciendo un buen trabajo por los representantes franceses, portugueses y españoles en ese sentido. Por suerte no estamos solos y bueno, está caminando. La iniciativa de la granja a la mesa, efectivamente, de desarrollo de la política agrícola no está cerrada, se está definiendo ahora. En las próximas semanas se concretará.
La Agencia Europea del Turismo, pues todavía está en pañales. Es una propuesta que se ha hecho en el Parlamento Europeo, pero no está todavía definido cómo va a ser, cómo se va. De momento es una iniciativa que está ahí y está por desarrollar. La inmigración es otro tema que han tratado la mayoría de ustedes, y efectivamente la inmigración es una asignatura pendiente que tiene Europa. Se ha puesto sobre la mesa el pacto que aprobó recientemente la Comisión, se está discutiendo en el Parlamento Europeo, pero a los hechos hay que remitirse. No está siendo eficaz. Hay grandes discrepancias entre unos países y otros. Efectivamente, los países de Visegrado tienen una postura radicalmente contraria y poco les puedo comentar al respecto, salvo que es evidente que la política que está hasta ahora no ha sido efectiva y eficaz. ¿Qué posibilidad, qué acción propia hace el gobierno de Canarias y su influencia en las políticas RUP? Pues, por suerte, existen las regiones ultraperiféricas y existe el artículo 349 que nos da un peso específico para incidir en la Comisión, sobre todo en el Parlamento Europeo y en el Consejo. En el Consejo son nuestros países, como he dicho, Francia, Portugal y España, y digamos que hacemos todo lo que podemos y más, y procuramos estar vigilantes e ir delante del balón, por así decirlo, de ver por dónde se van a configurar las cosas para evitar siempre pues poner la coletilla de las RUP. Ahí hacemos, en la oficina de Bruselas somos 9 personas, yo soy el recién llegado, pero hay 8 personas allí que llevan años de trabajo y de experiencia con una red muy importante, y la verdad es que, modestia aparte, yo apenas llevo un año, pero la oficina se hace un gran trabajo en este sentido. Los trenes, si se gastarían todo el dinero europeo o no. Primero habrá que ver que si se presentan, si no, es una decisión que tiene España y Canarias, tiene que ver qué cosas propone. Pero las cosas que se propongan tienen que estar en línea con el semestre europeo, como me preguntaron también, y me gustaría leerles el semestre europeo. Es una propuesta que cada año hace la Comisión Europea. El 20 de mayo se planteó ante el Programa de Estabilidad de España la respuesta de la Comisión Europea, y les voy a leer algunos elementos que son sobre los que se tiene que concentrar el plan de recuperación que presente España. Se plantea que hay que combatir eficazmente la pandemia, respaldar el empleo, proponer incentivos fiscales a la contratación, reforzar la protección por desempleo, mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital, asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, y también centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación y la innovación. En este sentido, en el mes de septiembre, el 17 de septiembre, la Comisión presentó un proyecto a los Estados miembros con una guía que tienen que utilizar para preparar los planes de recuperación. Una comunicación de la Comisión, y ahí, por ejemplo, se plantean 3 cosas que quiero destacar: la transición verde, la transición digital y la reducción del coste fiscal en el trabajo. Por ejemplo, la disminución del coste de la cuota patronal de la Seguridad Social, que es una medida que impacta directamente en el empleo y que algunos países se han planteado. Pues está recogido en la guía de la Comisión. Otros elementos
Energías renovables en el mar, cómo potenciarlo. Un elemento importante del Pacto Verde desde hace años es potenciar el desarrollo de la innovación. En este sentido es importante destacar que las tecnologías sostenibles emergentes necesitan un marco regulador claro, que no resulte un freno a su desarrollo. Y en este aspecto se ha planteado la facilitación, la creación de sandbox. Sandbox sería la traducción de caja de madera. Se trata de un elemento, definir en un área, en un territorio, pues la posibilidad de que ahí se lleven a cabo proyectos de investigación y de desarrollo sin necesidades regulatorias importantes. Evidentemente con necesidades de seguridad y medioambientales, pero no con toda la trama. Esto, por ejemplo, como hablábamos del molino, el molino que está en Gran Canaria, pues ese molino estuvo 5 años con trámites burocráticos para poderse instalar. En este sentido, por ejemplo, la creación de un sandbox regulatorio para economía azul en el entorno de Plocán, de la Plataforma Oceánica de Canarias, podría aportar a Canarias y a España una gran ventaja estratégica para el desarrollo tecnológico e industrial en campos clave para el crecimiento económico. Y aquí destacaría, en base a la estrategia de economía en el mar que se presenta hoy en Bruselas, 3 sectores relevantes en los que Canarias tiene un gran potencial: en energía en el mar, ya lo vimos, en acuicultura y en navegación, en instrumentos de navegación. Más temas. La zona especial canaria, efectivamente ayer salió el decreto y por el que se prorroga 1 año. El tema es que las ayudas de Estado, que también plantearon, ahora en el año que termina, se tenía que haber negociado las ayudas de Estado para el próximo periodo de 6 años, 2021-2026. Por la pandemia se ha quedado pendiente y la Comisión Europea ha prorrogado el régimen actual 12 meses, hasta el 31 de diciembre de 2021. El año próximo tendremos la tarea de llevar a cabo la negociación de las nuevas ayudas de Estado. De ahí que la prórroga de la zona especial se haya hecho por 1 año, hasta 2021. No es legalmente posible ampliarla por 6 años, puesto que no tenemos el instrumento legal de ayudas de Estado para hacerlo. Más cuestiones. Los programas MAC, posibilidad de incluir otros países aparte de Mauritania, Senegal y Cabo Verde. Se está discutiendo la posibilidad de incluir otros países próximos de nuestro entorno en el mismo. Es un tema que está todavía en discusión, pero que no descartaría que se pueda incluir algún que otro país más. ¿Cómo agilizar los mecanismos presupuestarios europeos entre fondos, más ayudas? ¿Es necesaria una oficina de gestión de proyectos? Pues no lo sé. La verdad es que no sabría contestarle si es necesaria. ¿Ayudaría? Pues probablemente ayudaría un mecanismo de coordinación. Y quizás más que dentro del Gobierno de Canarias, entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, para concretar, precisar y acordar qué proyectos puede ser más interesante, qué proyectos poner delante de otros. Evidentemente se podrán imaginar que para gastar 140.000 millones del plan de recuperación más lo que viene normalmente de la financiación, pues hay una montaña de dinero, por así decirlo, y no será necesario enviar a Bruselas una lista concreta de proyectos. Evidentemente se mandan, como nunca se hace, se mandan grandes líneas de actuación y luego se van concretando los proyectos. ¿Qué puede hacer Canarias con los fondos de excelencia? Pues puede hacer mucho más de lo que se hace. Ahí es necesario que entidades, empresas canarias entren en contacto, en cooperación con otras gentes de otros países,
puesto que ahí para estos fondos deben de venir de 2, de 3 o 4 países, entidades, para presentarse a los proyectos. Ahí algunas cosas se han hecho. Por ejemplo, hay planteado un proyecto de una batería de hidrógeno en Fuerteventura, que está planteado por empresas canarias, por una entidad portuguesa y una universidad del Reino Unido, que está hecho antes del Brexit, pero ahí está caminando. La verdad es que nosotros, Canarias puede ofrecer un mar fantástico para hacer muchas pruebas, una temperatura y un clima muy bueno, y lo único es que tenemos que armar nuestras fortalezas, concretarlas y salir a buscar socios, que los hay y que están esperando que... Entonces ahí tenemos un trabajo por hacer. El Sáhara ha sido otro tema recurrente de muchos de ustedes. Las ayudas a Marruecos, si continúan, pues la verdad es que no lo sé. Desconozco si se continúan dando las ayudas a Marruecos. Supongo que sí. Supongo que continúan esas ayudas, pero no. De todas maneras, la Unión Europea no tiene reconocido al Sáhara como territorio marroquí. Han habido juicios en el Tribunal de Justicia Europeo por la pesca y es un contencioso que no está cerrado. La Unión Europea no reconoce la pertenencia del Sáhara. Es un tema evidentemente que está ahí. Otra pregunta: la capacidad de España para gestionar los fondos. Hay dudas. Pues esas dudas efectivamente existen, están ahí, están planteadas. España, por lo que yo sé, se está planteando hacer un decreto, una normativa legal para agilizar procedimientos, para agilizar plazos de contratación, para que la contratación pública sea más ágil y se establezcan mecanismos de cooperación público-privada para poder invertir, poder gastar toda la gran cantidad de dinero que nos va a venir, efectivamente, y se está trabajando en eso. Habrá que esperar al calendario. Tenemos por delante hasta febrero, marzo del año que viene, es cuando España tiene que presentar su propuesta de plan de recuperación, que luego será aprobada antes del verano por la Comisión Europea, y ahí empezará. Todavía digamos que nos quedan 8 o 9 meses de discusión de qué proyecto y sobre todo de organización de la administración pública española para agilizar procesos y procedimientos para poder gastar efectivamente y invertir todo este dinero que la verdad es que bastante falta que le hace a la economía y a la sociedad española. Eso era todo lo que yo tenía por aquí. Tengo más cosas, pero el tiempo se acaba y quería darles nuevamente las gracias por la invitación. Nada más. Gracias. Muchas gracias, don José Sánchez Ruano. Ha sido, como ya han dicho aquí, un placer y un lujo tenerle en esta comisión.